Bendiciones, hermanos, gracia y paz a todos ustedes que son miembros de este instituto bíblico y a todos los demás hermanos que están inscritos. Saludos especiales en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por la misericordia de Él, estamos deseosos de enseñar el Evangelio de la Gracia para ayudar a los hermanos a crecer en la gracia. Vamos a dirigirnos en oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Salvador y Redentor de nuestras almas, te agradecemos, Señor, por este privilegio que tenemos de exponer tu palabra. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que a cada uno de los que estamos inscritos y estamos trabajando en este instituto, puedan servir, Señor, estas lecciones para orientarnos y crecer en la gracia. Señor, yo te pido que animes a los estudiantes a crecer en la gracia, que puedan ser diligentes, Señor. Y en este momento te pido también que me ilumines con tu Santo Espíritu para entender esta palabra que es tan profunda, Señor, y que yo tengo muchas limitaciones y que soy de mente finita y que no tengo el alcance para poder discernirlo. Necesito tu ayuda, depender de ti, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Bueno, siempre tenemos, amados hermanos, este versículo maravilloso. Procuren ser diligentes, preséntense a Dios aprobados, como obreros que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Continuando con esta materia de la confusión carismática neopentecostal, estamos viendo, hoy vamos a ver la lección número 11, la adoración carismática, examinada bajo la luz de las Escrituras. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a examinar la adoración carismática bajo la luz de las Escrituras. Queremos o quiero hacer hincapié que no atacamos personas. Nuestro ministerio no es atacar personas, es atacar a la falsa enseñanza, es destruir la falsa enseñanza a través de la doctrina bíblica. No tenemos nada en contra de ninguna persona. Somos personas que queremos, hombres de Dios que queremos ser claros y fieles a la palabra del Señor. Queremos dejar claro en eso. Y vamos a ver algunas verdades del Nuevo Testamento acerca de la adoración. Vamos a ver esa definición de la adoración. Queremos ver la definición de la adoración. ¿En qué consiste? La adoración es un honor pagado a un ser superior. Esa es la adoración. Es un honor pagado a un ser superior. Por eso no adoramos a María. Ella es especial, pero no es superior. El presidente de un país es especial, pero no es superior. La creación es especial, pero no es superior. Por eso es que la adoración es un honor pagado a un ser superior. Y no hay ningún ser superior aparte de nuestro gran Dios, de nuestro Padre, Señor y Dios. No hay nadie que pueda superar la grandeza de nuestro Dios. Eso es algo que un creyente debe tener claro. No puede ocupar el lugar de Dios en su corazón nadie más, porque el único y soberano Dios que merece la adoración es Él, por lo que Él es, por lo que ha hecho. Pero hay opciones en la adoración. Claro que hay opciones. Eso es, aquí lo vamos a ver. Y vamos a ver existe una adoración falsa como esta. ¿Cuál es? A las criaturas en vez del Creador. Esto lo vemos en Romanos 1:25. Y veamos este versículo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. De este pasaje no hay que olvidar que este pasaje está es una serie donde Pablo especifica la condenación
de la pecaminosidad del hombre. Y aquí tenemos la condenación del pecador inmoral en este versículo. Y a mí me llama mucho la atención este versículo. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Al observar este versículo, nos damos cuenta que si cambiaron la verdad de Dios era porque la conocían. Entonces, prácticamente la Biblia no reconoce a los ateos, porque en este versículo vemos claramente que ellos conocían la verdad de Dios, conocían que hay un ser superior. Y en este mismo capítulo 1:21 dice claramente, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces quiere decir que cuando una persona dice que es atea, es porque tiene orgullo, porque no quiere reconocer que hay un ser superior, pero no porque no sepa que hay un Dios creador, un Dios superior. Entonces, aquí cambiaron la verdad por la mentira. En lugar de servir a Dios verdadero, adoraron a dioses falsos. Y esta adoración se ha ido viendo a través de todas las culturas. En Egipto, por ejemplo, se le daba culto al sol, a los animales, tenían grandes monumentos, y esto ha sido así siempre. En nuestro país lo mismo es. Hay mucha confusión acerca de esto. Por esa es la razón de que como creyentes nos damos cuenta ahora por la palabra que hay creyentes todavía ignorantes que no conocen a plenitud que Dios es el creador y que nadie más ocupa ese lugar. Así es que tenemos esta adoración falsa, como adorar a las criaturas antes que al Creador. Tenemos otro, tenemos otro aspecto, a los ángeles en vez de a Dios. Imagínense, también hay, en vez de adorar a Dios, en Colosas estaban haciendo esto, y dice Pablo en Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Podemos ver acá a través de este pasaje que en Colosas estaban introduciendo la herejía que exaltaba a los ángeles por encima de Cristo. Y esta carta tiene como título la supremacía de Cristo. Y los falsos maestros estaban introduciendo esta herejía, culto a los ángeles por encima de Cristo. Pero la adoración a los ángeles es prohibida en la Biblia. Ni ángeles, ni hombres, ni las criaturas, ni la creación deben ser adorados. Solo Dios merece recibir toda la gloria, la honra y la adoración. Y esto lo dijo Apocalipsis, Juan, escribiendo Apocalipsis, dijo, y en el capítulo 19, versículos 9 y 10, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este versículo es claro y dice, adora a Dios, adora a Dios. ¿A quién tengo que adorar yo? A Dios. El ángel le dice a Juan que no puede recibir adoración, sino que adore a Dios. Yo, Juan, dice en el capítulo 22, 8-9, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Cada vez que
Juan quiso adorar a un ángel, el ángel decía, adora a Dios. Entonces existe esa herejía y los pentecostales son buenos para esto. Ellos dicen que tienen adoración de ángeles, han visto ángeles, pero todo es mentira. Tan vanos, hinchados por su mente carnal. Eso lo hace la carne, dice el versículo de Colosenses. Existe una adoración ignorante también. Existe la adoración ignorante. ¿Cuál es esa adoración? Pablo aquí está en Atenas, en el capítulo 17, 29, 23 de Hechos, y vemos que dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Aquí hay una oración ignorante. Esto es como querer ser amigo de alguien sin conocerlo, como odiar a alguien que no se conoce. Los atenienses desconocían el verdadero Dios. La religión ignora el verdadero Dios. Es lo que estamos tratando de explicar en esta materia, que la gran mayoría de predicadores no conocen a Dios. Y eso es un problema serio. Fíjese cómo dice Pablo. Ellos tenían una inscripción y adoraban al Dios no conocido. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Los atenienses eran supersticiosos. Creían en poderes sobrenaturales. Ellos creían que esos poderes naturales intervenían en el mundo y que lo gobernaban por las leyes naturales. Pero por lo menos estos atenienses reconocían la existencia de un ser superior y que estaba más allá de su capacidad para entender que había hecho todas las cosas. Entonces, ellos por lo menos sabían que había un ser superior. Entonces, el apóstol Pablo, aprovechando esta oportunidad, él va a evangelizar a estos religiosos que están sin entender. Pablo, al presentar al Dios creador, quien podía ser conocido, y lo hace presentándole como el Dios creador, porque el versículo dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces ellos tenían noción de un ser superior, y Pablo va a aprovechar esta oportunidad para presentar al Dios creador, quien podía ser conocido. En el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la tarea de un evangelista, de un pastor maestro, dar a conocer a Jesucristo. Pero para dar a conocer a Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario, el pastor, el maestro, el evangelista, tiene que conocerlo, tiene que ser claro, tiene que ser puntual, preciso, conciso en la exposición de la palabra de Dios. Y Pablo era un maestro en esto. Y Pablo dice, a ese Dios que ustedes no conocen, yo se los voy a dar a conocer. Porque ya Jesús había dicho en el Evangelio de San Mateo, y vuelvo a leer este versículo, es apasionante este versículo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Al único Dios verdadero y a Jesucristo. Entonces un pastor maestro, un evangelista, tiene que conocer al Dios verdadero y a Jesucristo. Siempre que Pablo evangelizaba a los gentiles, Pablo tomaba como punto de partida la creación, porque es la revelación general de Dios. Por medio de la creación Dios se ha revelado. El hombre conoce que hay un Dios superior. Entonces, siempre que Pablo iba a
a presentarle a los gentiles el evangelio, utilizaba al Dios creador. Por ejemplo, en Hechos 14, 15 y 17, cuando en Listra hubo la sanidad de un cojo, querían hacerlo Dios a él y a su acompañante. Pero él dijo que adoraran al Dios creador. Al evangelizar a los judíos, Pablo también comenzaba con el Antiguo Testamento. Y eso lo dice en el 17, Hechos 17, 10 y 13. Pero siempre él designó a las audiencias cómo presentar el Evangelio. Ese es alguien que conoce, que sabe cómo presentar el Evangelio. Si alguien no conoce a Dios, no puede presentarlo. Y por eso fue que en el versículo 24 de este capítulo 17 de Hechos, él dijo, al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo es categórico, como ellos adoraban al Dios no conocido, él dice y presenta en el versículo 24 al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Entonces, así lo presentó él como el Dios creador. Entonces, esta enseñanza, hermanos míos, cuando ellos dicen al Dios no conocido, dice al Dios que hizo el mundo, dice Pablo en el versículo 24. Esta enseñanza contradecía la filosofía de los epicúreos, que creían que la materia era eterna. Esto estaba en contra de la enseñanza de esa filosofía. Y por ende no debía su existencia a un agente creador. Eso creían los epicúreos. Y también la filosofía de los estoicos, que como panteístas creían que Dios era parte de todas las cosas y no había podido crear por iniciativa y poder propio. Pero Pablo deshace esas filosofías mencionando en el versículo 24 el Dios que hizo el mundo y todas las cosas. Nadie ha creado nada aparte de lo que ya está creado. Estos son datos interesantes que un creyente debe saber. La enseñanza de Pablo tiene respaldo a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, Génesis 1.1. ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, toda la enseñanza de Pablo tenía respaldo en la Escritura. Así es de que es importante. También el Salmo 46, 5 y 6 dice que Dios creó el cielo y la tierra. Isaías 40, 28. Estos son algunos versículos de los que están para apoyar esta doctrina que Pablo está predicando allá en Atenas, ante estas filosofías que tenían algo, no tenían nada que enseñar, hermanos. Y eso es lo que hace la gente hoy en día, que todo mundo se deja guiar por cosas que la Biblia no enseña. Entonces, esta era una adoración ignorante, pero existe otra adoración que es aceptable a Dios. ¿Cuál es la adoración aceptable a Dios? Veamos lo que dice este pasaje, Apocalipsis 4, 10 y 11. Los 24 ancianos se postraron delante de él, del que estaba sentado en el trono, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Interesante. Esta es la adoración que es aceptable ante Dios. Los 24 ancianos pueden representar a la iglesia porque reciben coronas. ¿Y a quiénes están prometidas las coronas? A los creyentes de la edad de la iglesia. Y dice que echaban sus coronas. Echaban sus coronas. O sea, es el único digno de honor y gloria y poder. Esto es el punto esencial. Las coronas que están prometidas para los creyentes están en 1 Corintios 3, 11 al 15. También tenemos otros pasajes de la 1 Corintios
9, 24 y 27. Dice Pablo ahí que él quiere recibir premios, no por su salvación, sino por trabajar en la obra del Señor. Entonces, aquí probablemente estos ancianos representen a los creyentes, a la iglesia. Y Pablo decía en el 9:24 de 1 Corintios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Dice, pero la verdad, ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no quería ser eliminado de la premiación. Todos los creyentes debemos anhelar las coronas. Entonces probablemente en este pasaje de Apocalipsis los 24 ancianos estén representando a la iglesia. También tenemos 2 Corintios 5:10 que dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser recompensados según lo que hicimos durante estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿es la adoración importante para Dios? Es una buena pregunta, porque tenemos la adoración aceptable, la que Dios acepta. Entonces, ¿es la adoración importante para Dios? Veamos cómo dice su palabra. En Juan 4, 22 y 23 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mira lo que dice este pasaje. Cuando Cristo estaba con la samaritana, Jesús estaba aclarando a la mujer samaritana que no se trataba del lugar donde se tenía que adorar. Los samaritanos creían que en el monte Gerizim, los judíos creían que en Jerusalén. Pero Jesús declara a la samaritana que no es el lugar, sino la actitud con la que busca el adorador. Y tiene que hacerlo, dice, en espíritu, internamente. Y dice que tiene que hacerlo en verdad, conforme a la palabra de Dios. Porque la verdad es la palabra de Dios. Entonces yo no puedo ser un adorador en espíritu y en verdad si desconozco lo que realmente significa para tener eso especial, para tener una comunión con Dios. Muchos creyentes hoy en día creen que hay lugares especiales para adorar. Creen que el altar en el edificio donde se reúne la iglesia, creen que las sillas que están adelante, creen que estará cerca el pastor, pero según el Señor no hay lugar especial, sino una actitud correcta del adorador. Y Él dice, la hora viene y ahora es. Ya llegó el Mesías, está diciendo Él. Y con la llegada del Mesías trae nuevo significado de la adoración. Y dice que es en espíritu y en verdad. La adoración que está aceptada, que es aceptada delante de Dios, es lo que enfatiza lo espiritual, no lo material. Porque Dios es espíritu. También esta adoración debe tener como base la verdad de la palabra de Dios. Entre más conozco yo la palabra de Dios, más conozco al Padre para acercarme confiadamente al trono de su gracia. En Apocalipsis 22:9 dice, pero Él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas y de los que guardan la palabra de Dios. Adora a Dios. Qué importante. Pero hay unos requisitos para la verdadera adoración. Existen requisitos. Esto es importante. Mire cuál es el requisito. Se necesita ser salvo. Para poder ser un adorador, se necesita ser salvo. La salvación viene de los judíos, dijo Jesús en el 4:22 a la samaritana. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces la salvación viene de los judíos. El Salvador vino de una mujer judía.
en el capítulo 4 de 22 lo está diciendo. Jesucristo vino por medio de la nación judía. Y aquí tenemos esta verdad en el 9, 1, 5 de Romanos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, y las promesas, de quienes son las patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Qué interesante lo que está diciendo Pablo aquí. Fíjese el deseo de Pablo, ¿cuál era? Pablo deseaba ser anatema, separarse de Dios. Pablo estaba pidiendo que lo condenara a él, si con su condenación podría salvar a los hermanos judíos, a los que eran hermanos de carne, de su etnia. Él está diciendo: yo quisiera ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Si eso salva a los judíos, dice Pablo, pues condéname a mí. Pero es algo que no se puede hacer. Es algo que nunca Dios condenará a un creyente. Aquí hay 8 privilegios que tenían los judíos. Y entre esos 8 privilegios, el más grande privilegio fue que Cristo vino de los judíos. Vino el gran... Pero ellos no lo conocieron. Ellos no lo conocieron. ¿Por qué? ¿Por qué es que tengo que ser salvo yo para poder adorar? Porque solo los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Solo los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Y aquí surge una pregunta que tiene que ser contestada. Y esta pregunta es sumamente importante. Esta pregunta necesita ser contestada. Imagínese usted lo que esta pregunta nos dice. ¿Cómo dice esta pregunta? Dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién dijo esta pregunta? ¿Quién la hizo? Esa pregunta, ¿quién la hizo? La hizo el carcelero de Filipo. En Hechos capítulo 16, 30. Y esta es la pregunta que está en la mayoría de los pecadores inmorales, morales y religiosos. La gente siempre está pensando que debe hacer algo para ser salvo. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Veamos. Estos son los mensajes que escuchamos hoy de todos los predicadores. Estos mensajes carecen de contenido bíblico. Ore para recibir a Cristo. Eso no lo dice la Biblia. Dé su corazón a Dios para ser salvo. No lo encuentro yo en la Biblia. Niegue a sí mismo, tome su cruz y siga a Cristo. Esta frase está en el contexto para un creyente, no para un incrédulo. Invite a Jesús a entrar en su corazón. Tampoco se encuentra en la Biblia. Ponga a Cristo en el trono de su vida. Tampoco. Diga la oración del pecador. Eso no lo dice la Biblia. Abandona sus pecados y acude a Dios. Dicen los predicadores que para ser salvo tengo que abandonar los pecados y acudir a Dios. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que Dios dice? Dice la palabra del Señor en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Arrepiéntase y sea bautizado. Le ponen 2 condiciones para ser salvo: arrepentirse y bautizarse. Esas son obras. Y arrepentirme significa cambiar de la manera de pensar. Y el bautismo no es para salvación. Bautizarme en agua es una obra que la hace un salvo, no un impío, no para ser salvo.
entregue su vida a Cristo. Mire qué herejía tan grande. En Efesios capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Quién es el que le da la vida a quién? No es el pecador entregando su vida a Dios, sino Dios dándole vida. ¿Cuándo? Cuando el pecador oye el Evangelio y lo cree. Cuando un maestro de la palabra de Dios, cuando un pastor, un evangelista, expuso la Biblia, el Evangelio claro, y lo oyó un incrédulo, en ese momento él confía, él es salvo eternamente y para siempre. No entregando su vida porque él está muerto en delitos y pecados. En esta gráfica dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una mala noticia. Todos los pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay uno en lo absoluto que pueda acercarse a Dios. Y la imagen representa a un animal muerto, podrido, hediondo, y a un hombre limpio físicamente. Usted no tolera estar cerca de un animal podrido y hediondo. Puede ser su mascota. El día que muera usted lo va a ir a botar, a enterrar, porque no tolera. Pues de la misma manera como ese animal podrido y hediondo es intolerable a la presencia de un hombre limpio físicamente, así es el pecador que se acerca a Dios a través de sus medios. Él es una persona que aborrece al Señor. Dios no puede tolerar a un pecador en su presencia, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Es una mala noticia tremenda que la debe oír un incrédulo. Lo mismo dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo se pagan los pecados? Dice el versículo: con la muerte, pero solo con una muerte, y fue la muerte sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó los pecados de toda la humanidad. Él efectuó el pago, pero el que se niegue y el que se rehúse a confiar en el pago que Cristo hizo, Él pagará los pecados en el infierno por los siglos de los siglos. Entonces, el hombre que quiere acercarse a Dios en su estado caído, en su naturaleza pecadora, que no ha sido redimido, ese hombre tiene un muro que lo separa delante de Dios. Y eso lo dice Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ese hombre no puede estar en la presencia de Dios. Hay un muro que lo separa. No puede tener acceso a Dios. Pero el pecador es inteligente según él. Él no se cruza de brazos. Él va a hacer algo. Él, para derribar la barrera de pecado que le separa, él se bautiza en agua. Él asiste a la iglesia. Él trata de amar al prójimo. Trata de obedecer los mandamientos. Hace ritos. Esas son obras. Y así se acerca todo el mundo a Dios. Todos están ahí. Por eso, en Romanos 1:18 al 3:20, encontramos la condenación del pecador inmoral, moral y religioso. Los tres van al infierno. Porque el religioso cree que por sus obras irá al cielo. Pero la pared que le separa de Dios no la puede derribar las buenas obras. Por eso le vuelvo a repetir Romanos 6:23. Dice: la paga del pecado es muerte. Cristo ya pagó por el pecado de la humanidad. Ahora las personas no tienen que confiar en ese pago que Cristo hizo. Entonces, en este estado nadie puede ser salvo. Y la gran mayoría de los neopentecostales, carismáticos, se quieren salvar por obra. Desgraciadamente, la Biblia no aprueba ese método de salvación por obra. Mira este versículo de Isaías 64:6, como dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Observemos este versículo. Examinemos, tiene 4 partes este versículo. Vemos lo que el hombre es. Este versículo nos dice cómo es el humano. Oiga bien,
Y hay algún dato importante que me llama la atención. Nunca he oído por lo general a un religioso, a un falso maestro decir que él es pecador. Y mire el profeta Isaías cómo se incluye diciendo que es pecador. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Él dice todos nosotros. Él se incluye que es un pecador. Todos nosotros somos como suciedad. Esta primera frase, Dios está diciendo que el hombre es de naturaleza inmunda, de naturaleza corrompida, de naturaleza vil, sucia, corrupta. El hombre no se puede salvar por sí mismo. El verbo que se utiliza aquí, que es el verbo ser, es para describir lo que el hombre es. Eso es lo que Dios hace. Y es el mismo verbo que se ocupa para describir a Dios, porque Dios es santo, Dios es bueno, Dios es soberano, justo, etcétera, etcétera. Y Dios, para calificar al hombre de lo que el hombre es, utiliza el verbo. La Biblia dice que el hombre es de naturaleza inmunda. Y la segunda frase de este versículo dice, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Todo lo que el hombre hace para ser salvo, todas las buenas obras que el hombre hace, la Biblia dice que son trapos de inmundicia. Esa persona no puede llegar al cielo a través de sus obras, de sus esfuerzos. Por eso es que no puede tener una adoración correcta ante Dios una persona que no ha sido salva. Para poder tener la adoración que Dios acepta, tiene que ser un hijo de Dios, tiene que ser salvo por la gracia. Porque Dios dice que todas las obras del hombre son inmundas, incluso todas las obras justas o todos los intentos de justicia personal, Dios dice, son inmundas. No puede el hombre. El hombre está en un dilema tremendo. Y la mayoría quieren acercarse a Dios a través de sus propias obras. La tercera frase de este versículo dice, y caímos todos nosotros como la hoja. ¿Qué es lo que caracteriza a una hoja caída? ¿Qué es lo que caracteriza a esta hoja? Que está muerta, está sin vida. Cuando la hoja cae del árbol está sin vida. ¿Qué está diciendo esta tercera frase del versículo de Isaías 64:6? Que todos nosotros caímos como la hoja. Estamos muertos. Eso caracteriza. Están en un estado de mortandad, en un estado de putrefacción, la raza humana. Solo Cristo puede dar vida. La cuarta frase dice, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El hombre es esclavo de sus maldades. Este versículo tenemos 4 conceptos súper concentrados de lo que el hombre es. El hombre es inmundo, todas sus obras son inmundas, su posición es caída y muerta. El hombre es un esclavo del pecado, de sus múltiples maldades. Y esto es lo que dijo Efesios capítulo 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí estuvimos. Esa es la condición del hombre sin Dios. Y ahí están los pecadores inmorales, morales y religiosos. El religioso cree que él va a escapar. No escapa porque por sus obras no irá al cielo. Por tanto, aquí, considerando la maldad inmensa del hombre, solo Jesucristo podía resolver esta situación. No había otro, amados hermanos, quien podría resolver esta situación. No había otro ser. El hombre está perdido. Si él cree que va a ir al cielo por sus propios medios, está equivocado. Porque Dios dice en su palabra que solo a través de Jesucristo podemos tener entrada al cielo. Solo Jesucristo podía resolver este problema. ¿Qué dice el capítulo 3:24 de Romanos?
siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es la salvación de un pecador que está muerto en delitos y pecados? Jesucristo lo justifica, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estos versículos claramente dicen, siendo justificado gratuitamente por su gracia, no por mis obras, no por mis méritos, no por mis esfuerzos. Y dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La base de la justificación es la redención de Jesucristo. ¿Qué es redención? Es el pago perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él pagó nuestros pecados. Y dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La base de la redención es la propiciación. ¿Y qué es la propiciación? Que Dios el Padre quedó complacido con el sacrificio de Dios el Hijo. ¿Cómo sabemos que quedó complacido? Porque el Padre resucitó a Jesucristo de la tumba. Por eso quedó satisfecho. Eso fue lo que Cristo hizo, pagar por la humanidad. Solo Él podía resolver este problema. Solo Él, nadie más. Así que todos nosotros somos pecadores y solo los que estamos en Cristo podemos tener una entrada espontánea, tranquila, segura al trono de la gracia cuando lo adoramos, porque somos salvos y tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que decía en la frase que estamos estudiando? Lo que Cristo le dijo a la samaritana. Para poder ser un adorador en espíritu y en verdad, yo tengo que ser salvo. Tengo que tener el Espíritu Santo y tengo que hacerlo en la verdad, es la Biblia. Por eso en el cielo, el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó de la muerte. Él derribó la barrera de pecado que el pecador con sus obras quiere derribar y no lo logra. Si tan solo vieran el sacrificio de Cristo, el acceso al cielo es a través del sacrificio de Cristo. Y el Evangelio son buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Aquí tenemos un versículo muy importante. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5:6. Nadie lo puede engañar con palabras vanas, que el Evangelio no es suficiente, que no es suficiente con solo confiar, con solo creer, que eso es muy fácil, que nadie lo engañe. La Biblia, esa fue la regla que dejó Dios. Dios dijo que la salvación era por fe. Y aquí tenemos que ese paso, esa verdad, esa doctrina se llama imputación. Cristo llevó nuestros pecados sobre sí mismo. En la corte del cielo Jesús fue declarado culpable de todo el mundo. Imagínese usted, el Hijo Santísimo Jesucristo, que nunca cometió ni tan solo una falta, ni un solo error, se hace pecado por nosotros. Él no era pecador, por amor a nosotros. Por eso se llama la imputación y la encontramos en Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra cargó es lo que indica imputar los delitos de toda la humanidad. Si tan solo el religioso se pusiera a pensar en esta verdad, yo creo que se meditara un momento cada persona en la Biblia y buscara un maestro que le enseñe. Si no fueran tan orgullosos, yo creo que su corazón sería quebrantado. Yo recuerdo, hermanos, con una experiencia personal, que cuando a mí me entregaron este folleto del Evangelio, yo comencé a leerlo a las 8 de la noche y eran las 12 de la noche y yo, quebrantado en lágrimas, en llanto, al ver la doctrina de la imputación, lo que Cristo había hecho por mí. Y desde entonces soy el hombre más agradecido que puede existir, porque yo ahora entiendo que no hice nada más que confiar en el solo sacrificio de Cristo
para yo ser salvo. Qué maravilla de palabra. Y no solo es la imputación, sino que también existe la sustitución, esa doctrina maravillosa. Cristo murió en nuestro lugar. Y este versículo, hay más todavía, pero está en 53, 5 de Isaías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Imagínense. Esto se llama sustitución. Él toma el lugar, él es castigado en mi lugar, en el lugar suyo. Hermanos, ya es tiempo de que vivamos agradecidos. Como Pablo lo expresa en la 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la verdad de la gracia de Dios. La gracia trae agradecimiento, y por agradecimiento es que somos felices, no por esfuerzos personales. Estamos convencidos los creyentes en Cristo que nosotros no podemos guardarlos ni un segundo por nuestros propios medios. Todo es por la gracia del Señor. Tenemos también la satisfacción o la propiciación, que ya la mencioné hace unos minutos. La muerte de Cristo pagó todos nuestros pecados y satisfizo la ira de Dios. Ningún sacrificio del Antiguo Testamento le trajo complacencia al Padre, pero ese sacrificio de Cristo sí le trajo satisfacción. Por eso lo resucitó de la tumba. Por eso Cristo al tercer día se levantó. Jesucristo es el Dios eterno. ¿Por qué tiene tanto valor ese sacrificio? Porque el que murió en la cruz del Calvario no fue un hombre sencillo, fue Dios el que murió, fue Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. En el griego hay una palabra que dice tetelestai. La deuda ha sido cancelada. Ahora la responsabilidad de creer o de confiar en el Evangelio es de cada ser humano. Y la responsabilidad de los que enseñamos, ser claros en predicar el Evangelio, no con artimaña, no ocultando la verdad, ser fieles a la verdad. Esa es la única manera que satisface. Así es que ahí murió Dios. Y Dios tenía que hacerse hombre porque Dios es espíritu. Y un espíritu no puede morir. Entonces Dios tuvo que tomar cuerpo para poder morir. Por eso ese sacrificio tiene tanto valor. Que no solo puede pagar los pecados míos, sino toda la humanidad. Él pagó los pecados de todas las dispensaciones. Los que murieron, los santos del Antiguo Testamento que murieron creyendo en Él, ellos también fueron salvos por confiar en ese sacrificio que se iba a realizar. Los santos del Antiguo Testamento, por así decirlo, se murieron, creyeron por crédito, porque el sacrificio todavía no había sido realizado. Ahora los de esta dispensación nos salvamos creyendo en el sacrificio realizado. ¡Qué maravilla! Jesús es Dios. Tomás, cuando vio al Señor Jesucristo, él dijo, Señor mío y Dios mío. Este es un versículo, esta doctrina es importante. Si tú crees que Jesús es Dios y crees que Él murió y que pagó tus pecados y que resucitó el tercer día, tienes vida eterna. Solo tienes que confiar en eso. No tienes que hacer una oración, no tienes que caminar al frente de la iglesia, no tienes que levantar la mano. Solo tienes que creer que Jesús es Dios, que Él pagó la deuda de tus pecados cuando Él murió en la cruz y que resucitó al tercer día. Eso trae vida. Esa es la única respuesta de Dios al hombre, la fe. Con lo que el hombre puede responderle a Dios es la fe. Juan 3:16 es un versículo que la mayoría de personas lo tienen de memoria, pero no lo conocen. Este versículo tiene 5 partes. Y solo en una parte responde el hombre. Y no con obras. Sos con fe. Creer es confiar.
Este versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera frase de este versículo dice que Dios le dio amor al mundo. La segunda frase dice que dio a su Hijo unigénito. Aquí tenemos dos cosas que Dios ha dado al mundo, amor y a su Hijo. Tenemos la tercera frase con lo único que el hombre puede responder, para que todo aquel que en Él cree. El versículo no dice, o la frase no dice para todo aquel que, que se bautiza. No se va a perder, no dice eso. Para todo aquel que va a la iglesia, para todo aquel que da dinero. No, dice para todo aquel que cree. Hay dos promesas en este versículo para el que cree, para el que ha confiado en el Evangelio, en Jesucristo. La primera promesa es que no se va a perder, y la segunda, que tiene vida eterna. Si tan solo estudiáramos ese versículo, ¿cuántas personas se salvarían? Muchas personas. La palabra de Dios es clara. Y la gracia es un regalo no merecido. La gracia de Dios es un regalo no merecido. Por eso la gracia tiene dos definiciones. La gracia es un regalo de Dios para un pecador que no lo merece ni lo puede ganar. Y la segunda definición es que es una actitud de gratitud. Los recipientes de la gracia, los que han recibido el regalo de la gracia, la vida eterna, tenemos que responder con una actitud de gratitud. Debemos de vivir agradecidos. Hay que seguir el ejemplo de aquel hombre, de aquellos 10 leprosos que fueron sanados. 9 no volvieron, solo uno regresó. Entonces no seamos como los 9 ingratos, seamos como ese hombre, como ese uno. Y a pesar que Jesús hizo un énfasis, que era samaritano, 9 de ellos no vinieron agradecidos, pues nosotros que fuimos sanos de la lepra del pecado, debemos ser agradecidos, sumamente agradecidos. Entonces los requerimientos de la verdadera oración, se necesita ser salvo. Si yo no soy salvo, no puedo adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Los creyentes tenemos el Espíritu Santo que nos ha dado testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 dice eso. Y solo nosotros podemos adorarlo en espíritu y en verdad. Solo los creyentes. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo se aplica esto al movimiento carismático? Es una buena pregunta. Veamos. Se necesita adorar al Dios verdadero en espíritu, internamente y en verdad, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo se aplica? Ellos no tienen esta verdad, ni tienen al Espíritu Santo morando dentro. Entonces no pueden adorar a Dios. Su adoración es falsa, no es acepta delante de Dios, porque no conocen al Dios verdadero. Cuando aseguramos adorar a Dios, mientras en nuestros corazones están lejos del Señor, nuestra adoración no tiene significado para Él. Si yo estoy lejos de Dios, si yo no he creído en Cristo, si yo no tengo el Espíritu Santo, esto es lo que Cristo dijo en Mateo 15, 7 y 9. Él dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Qué es lo que hace el movimiento neopentecostal carismático? Enseñar mandamientos de hombre, porque no conocen la doctrina, no conocen la Biblia, ellos no enseñan la palabra de Dios. Entonces enseñan como mandamientos los de los hombres. Ellos son los que dan las directrices a la iglesia. Ellos están dando los mandamientos, pero no los mandamientos bíblicos. ¿Y cómo los llama Jesús? Hipócritas. Como no tienen el Espíritu Santo, no tienen la verdad de la palabra de Dios, no la conocen, entonces es necesario que esta gente sea salva. ¿Cuán importante es la predicación de la palabra de Dios en la verdadera adoración?
¿Qué tan importante es? ¿Qué tan importante es la predicación en la palabra de Dios, en la verdadera adoración? Vamos a ver qué tan importante es. La predicación debe ocupar una parte importante en el tiempo de la adoración. Es el alimento sólido para el creyente. Imaginémonos en las reuniones neopentecostales que cantan 1 o 2 horas y le dan 10 minutos, 15 minutos a la predicación. ¿Qué edificación hay? Si ni tan siquiera sus canciones tienen contenido teológico ni bíblico. ¿Cómo que esa gente se fue edificada? ¿Cómo esa gente se fue consolada? ¿Cómo se fue esa gente eh, exhortada, animada? No pudo porque no hubo palabra de Dios ahí. Mañana es domingo. Mañana estarán en muchos edificios iglesias multitudinarias llenas de personas, pero sin ser salvos. No dando la verdadera adoración. No haciendo la verdadera adoración. Cuán importante es la doctrina en las canciones. Es muy importante. Lo que vamos a cantar tiene que contener contenido bíblico. Las letras de las canciones deben ser revisadas doctrinalmente a la luz de la palabra de Dios y de una correcta interpretación de la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque es muy importante. Porque las canciones deben ser revisadas. Tienen que llevar la revisión a la luz de la doctrina de la palabra de Dios. Y vamos a ver unas observaciones acerca de esto, acerca de la oración, de la música carismática. Ellos se enfocan en la experiencia mística personales y no en la palabra de Dios. Ese es el contenido que tienen las canciones de ellos. Se enfocan en las experiencias místicas personales y no en la palabra de Dios. Eso es lo que están haciendo. Ellos sus alabanzas, las letras de sus canciones enfatizan el reino y no la gracia de Dios. Ahorita estamos en la dispensación de la gracia de Dios. Esta es la dispensación más grande que ha habido. Imagínense desde cuándo comenzó la gracia del Señor. Desde el día de Pentecostés nació la iglesia. Y esa es la dispensación donde Dios ha dispensado gracia. Yo ya no podría orar a Dios que me dé más gracia porque estoy parado en océanos de gracia. Y no estamos en la era del reino todavía. El reino milenial será después del juicio de la gran tribulación. Después que terminen los 7 años de tribulación y surge el reino de las naciones, entonces se va a dar inicio el reino milenial. Así que las alabanzas de ahora, las canciones que cantan, no deberían enfatizar el reino, sino la gracia de Dios, porque en esa dispensación estamos. No estamos en la dispensación del reino. En eso deberían de enfatizar. La letra de las canciones también de sus canciones se enfocan en el yo en lugar de Jesucristo. Todas sus letras están enfatizando el yo en lugar de Jesucristo. Y las alabanzas que tienen contenido teológico son las que edifican al creyente, preparan al creyente para recibir la exposición de la palabra. Por ejemplo, hay una alabanza maravillosa que dice: sublime gracia, que es del Señor, que a un pecador infeliz salvó. Esa sublime gracia nos hace recordar que no somos nada ni nadie para sentirnos grandes, sino que cada vez que crecemos más en la gracia, menos merecedores de la gracia nos sentimos. Cada vez, entre más crecemos, más inmerecedores de la gracia nos sentimos, porque le damos el valor, lo grande que Dios es. Pero estas canciones enfocan el yo en vez de Jesucristo. La letra de sus canciones carece de valor teológico, siendo repetitivas. No tienen absolutamente nada que dar. Es repetitiva. Es importante esta observación.
El ambiente de su adoración está cargado de emocionalismo, sensualidad y experiencias sobrenaturales. Y ese es el detalle ahí, que cuando esto en esos cultos es tan eh, bullicioso, las emociones las sueltan, todo es humano, un emocionalismo, pero carecen del Espíritu Santo. Para tener una verdadera adoración se necesita adorar en espíritu y no en la carne. Se necesita adorar en espíritu y no en la carne. En Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué es tener confianza en la carne? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice no tener confianza en la carne? Es lo que hace nuestra naturaleza pecadora. Por ejemplo, en el contexto de este versículo 3, Pablo dijo en el versículo 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y él dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, la que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ese es un verdadero adorador. Se necesita adorar en espíritu y en verdad, no en la carne. Pablo está hablando antes de los perros, que eran los judaizantes, los malos obreros, los que enseñaban la salvación por obras, porque en el versículo 9 de este capítulo 3 de Filipenses, Pablo dijo que él, y de ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, en la carne yo no puedo. Y ellos, los judaizantes, los falsos maestros que llegaron a la iglesia de Filipo, estaban enseñando que a través de las obras era la justicia de Dios. Pero Pablo dice: yo no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia. ¿Sabe qué justicia necesita para ir al cielo? Es la justicia de Dios. Por eso San Mateo 5:20 dijo Jesucristo: si la justicia, o sea que si ellos no tenían si la justicia de ustedes no es mayor que la que tienen los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino. ¿Qué justicia tenían los fariseos? Tenían las obras. ¿Cómo lo sabemos? Por Lucas 18, en el 10 al 14, vemos dos hombres que suben al templo a adorar, un fariseo y un publicano. El fariseo oraba consigo mismo, diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no soy adúltero, no soy pecador, no hago esto, no hago lo otro, doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana. ¿Por qué creía el fariseo que era salvo? Por su justicia personal, confiaba en lo que él hacía. Y el publicano, reconociendo su pobreza, su bajeza, dijo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Por eso Pablo está diciendo en el versículo 9 de Filipenses 3:9 que él no quiere ser hallado teniendo su propia justicia. Porque la única justicia que una persona necesita para ir al cielo es la justicia de Dios. Y esa justicia solo la tiene una persona. Y es la persona de Jesucristo. Y los que creen en el sacrificio de Cristo pueden ser imputada esa justicia en el pecador cuando oye el Evangelio y lo cree. Eso fue lo que dijo Pablo en Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿En dónde se revela la justicia de Dios? En el Evangelio. Por eso está diciendo Filipenses 3:3:
Eso es lo que te está diciendo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, en mis obras, en lo que hago. Lo que yo hago no tiene valor ninguno para ir al cielo. Todos ellos eran motivados por el orgullo, estos falsos maestros, y el orgullo era espiritual al confiar en sus obras antes de Dios. Pablo les critica esas actitudes porque ellos pensaban que lo que hacían, la circuncisión en este caso, los hacía más cristianos. Pero lo que los verdaderos creyentes hacen es el resultado de su fe, no un prerequisito para la fe. Es fácil enfatizar más en los esfuerzos religiosos y confiar en la carne, que confiar en Jesucristo, que poner la fe en el sacrificio de Cristo, porque esto es algo espiritual, es algo interno, es algo que no se ve. Pero Dios da valor a la actitud de nuestros corazones por encima de todo. Eso es importante. Por eso es importante. Pablo les dijo a los corintios, nosotros no andamos por fe, no andamos por vista, sino por fe. Los religiosos andan por fe, por vista. Le tienen miedo a la fe. Entonces, ¿cuándo ocurre la verdadera adoración? ¿Cuándo ocurre la verdadera adoración? ¿Y dónde está su enfoque? Allí donde ocurre, ¿dónde está su enfoque? La verdadera adoración es interna, no externa. Y el enfoque está en Jesucristo. El enfoque debe estar en Jesucristo. Si el enfoque está en Jesucristo, esa adoración es verdadera, es aceptable. Pero el movimiento carismático no tiene esta adoración, porque no tienen a Cristo ni al Espíritu Santo. ¿Quién entonces nuestro enfoque? ¿Qué es lo que no debe ser mi enfoque? El yo no debe ser mi enfoque. Cuando el Espíritu Santo está en control, ¿tú estás fuera de control? No, de ninguna manera. Porque Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que eso significa dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si una persona dice que está en el Espíritu, pero que no puede tener control, entonces no está bajo el control del Espíritu. No está influenciado por el poder del Espíritu Santo, sino que está influenciado por otro poder, pero no por el Espíritu Santo, porque el creyente tiene autocontrol, porque el Espíritu Santo tiene control, tiene dominio propio. Esto da como resultado comunión con otros creyentes. Entonces se necesita conocer esta verdad, y solo a través de la Biblia. En Efesios capítulo 5, 18, 20 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión yo vi al señor Carlos Luna enseñar este versículo, donde dice, no os embriaguéis con vino. Y él hacía que él estaba ebrio del espíritu y caminaba como un borracho. Pero lo que el versículo está diciendo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pablo está tomando la analogía de cómo el vino controla a una persona, así debería controlar el Espíritu Santo a un creyente. Este versículo está enseñando el control del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es que está guiado por el Espíritu Santo. Así como el alcohol controla a una persona en estado de ebriedad, que no camina por sí solo y que se desmaya. Pero eso no es lo que el versículo está diciendo. Ellos toman eso, el versículo está diciendo que un creyente lleno del Espíritu Santo va a estar siendo controlado por el Espíritu. Esa es la verdadera espiritualidad. ¿Y qué va a traer una persona llena del Espíritu Santo? Va a hablar, dice, hablando entre vosotros, salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa va a ser va a traer compañerismo, alegría en cada creyente. Las reuniones de la iglesia serán una maravilla.
si todos los creyentes fuéramos llenos del Espíritu Santo. Va a haber un gozo tremendo, inefable, si el Espíritu Santo está controlando a todos los hermanos. Eso es lo que ocurre cuando vamos a la iglesia, o nos reunimos como iglesia. Ahí es donde vamos a estar hablando. ¿Y sabe una cosa? Yo lamento que hay muchos creyentes que habla de todo. Habla de fútbol, habla de política. Bueno, hoy que están las contiendas electorales, todo el mundo está fascinado con esta situación, pero de Cristo no hablan. Cuando un creyente habla más de las cosas que lo rodean y no de Cristo, eso da a entender que no está lleno del Espíritu Santo. Nunca están hablando de Dios, no están en control con el Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, esto es muy importante. Los resultados de ser llenos del Espíritu Santo, comunión con otros creyentes, porque vamos a hablar entre nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hablar entre nosotros? Alabanzas expresadas en cantos, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire qué resultado estar lleno del Espíritu. Alabanza al Señor en el corazón, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Los cultos de la iglesia, una vez que estén controlados por el Espíritu Santo, van a ser magnífico lugar para estar en adoración al Señor. Con una actitud de gratitud al Señor, va a estar siempre agradecido con el Señor. ¡Qué maravilla! Y dice Apocalipsis capítulo 5, 8, 14. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que estaba sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. ¡Qué adoración más grande la que se ve acá! Eso debería ser lo que la iglesia debemos hacer, no como la adoración carismática. Los elementos esenciales del servicio de la adoración. En primer lugar, hay un elemento principal en la adoración. Es un elemento, los elementos esenciales en el servicio de la adoración, y es la predicación de la palabra. Y vamos a tener un ejemplo en Hechos capítulo 20, versículos 10 al 10. El evangelio debe ser siempre predicado. Veamos lo que dice este pasaje. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Imaginémonos, hasta la medianoche alargó Pablo el discurso. ¿A qué le dio énfasis en esta adoración? En la adoración que hacía, la predicación de la palabra. Y era el apóstol Pablo, que Pablo todavía estaba recibiendo revelación. ¿Cuál es el énfasis que le dio Pablo? ¿Qué dijo Pedro en la lección anterior que vimos? Pedro dice que estemos atentos a la palabra profética más segura. Hay que darle énfasis a la palabra de Dios. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Pablo
oró por este joven y fue vuelto a la vida. Algunas observaciones de la adoración carismática. La adoración carismática no se enfoca en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios, sino en el Evangelio del reino. Como ya dijimos, así como la alabanza, tampoco la predicación. Ellos enfatizan el Evangelio del reino. El Evangelio del reino es para judíos. El Evangelio de la gracia es para el gentilismo. El Evangelio del reino era un reino que vino a prometer Jesucristo, el que predicó Juan el Bautista, el que predicó Jesucristo. Ellos y también Apolos vemos que estaba predicando ese mismo evangelio cuando Aquila y Priscila le orientaron más acerca del evangelio de la gracia y de inmediato corrigió porque él estaba equivocado. Él solo había oído el bautismo de Juan y ese evangelio predicaba él. Y ese evangelio dice arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo vino y los judíos no lo recibieron. Entonces, ahora es el evangelio de la gracia, pero ellos no hacen esa distinción. También la adoración carismática enseña que Israel ha sido reemplazado por la iglesia y que las bendiciones prometidas a Israel han sido trasladadas a la iglesia, que es el Israel espiritual. Eso se llama teología del pacto o teología del reemplazo. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. No podemos hacer esa mezcolanza. La celebración de la Cena del Señor es otra situación que debemos de ver en la adoración. La Cena del Señor. En la adoración carismática enseña que Israel ha sido reemplazado por la iglesia, pero eso no es verdad. ¿Qué tenemos en la celebración de la Cena del Señor? Es la Cena del Señor, no la Santa Cena como dice la persona. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Para qué se reunieron ellos? Para partir el pan, para tener comunión. Y ahí fue cuando él alargó el discurso. Y la Cena del Señor es comunión. ¿Qué es lo que la Cena del Señor enseña? La Cena del Señor enseña la muerte de Cristo y su resurrección, la comunión de nuestro Dios con nosotros y unos a otros, y enseña también el regreso de Cristo. Por eso realizamos la Cena del Señor. Es un rito que Dios dejó establecido para que recordemos su muerte, sepultura y resurrección, para que tengamos comunión con Él y los unos con los otros, y que esperemos el regreso de Él, porque Él prometió que va a volver a cenar con la iglesia. ¿Cuán a menudo se celebra esto? Cada primer día de la semana, por la resurrección de Cristo, pero no es una regla para la iglesia. Esto lo hacía la iglesia primitiva. Después de haber subido, dice, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Entonces, en la Cena del Señor es importante. Mucha gente no pasa a la Cena del Señor porque hay un montón de tabúes en esto, pero hay mucha equivocación. Mire cómo dice Pablo en el 11, 23, 24, porque, de 1 Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Por eso le dije, ¿para qué hacemos la cena? En memoria de Cristo. Recordamos su muerte, sepultura y resurrección de Cristo, la comunión con Él y los unos con los otros, y también su regreso. Su regreso. ¿Qué más tenemos? ¿Cuán a menudo se celebra? Pues esto no es una regla para la iglesia. La alabanza y la adoración a Dios. Dice 2:42 de Hechos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué es lo que hay que cuidar en la alabanza? El contenido doctrinal de las canciones. Si no es bíblico, no debe ser aceptado en el culto. Mire cómo dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. En toda la adoración a Dios, en la alabanza, hay que examinar el contenido doctrinal. ¿Deberían otras personas orar verbalmente cuando alguien está liderando la oración? No, porque eso crea confusión y Dios es Dios de orden, no de confusión. En las reuniones pentecostales eso se ve tremendo, ¿no? Eso ahí es un solo desorden, hay un solo bullicio, todos hablan, todos oran. El que está dirigiendo la oración no se oye. Entonces, ¿qué es lo que hay que cuidar entonces? Es el contenido doctrinal. Entonces cuando alguien está liderando la oración, los demás tienen que estar en silencio porque esto crea confusión y Dios es Dios de orden. Mire lo que dice 1 Corintios 14:33 a 40, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Eso dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Así dice Dios, con orden. Y la recolección de las ofrendas es otro punto errado también en el movimiento carismático. Ahí hay un problema serio. Y vamos a ver qué dice la Biblia respecto a la recolección de las ofrendas. Dice 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuántos días a la semana tenía que recogerse la ofrenda? Un día, el primer día de la semana, dice. El resto de días no se hace. Es lo que está diciendo la Biblia, yo no lo digo. Y ahora, ¿cómo se debería hacer esto? Dice así, mire, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire cómo es tergiversada la palabra de Dios respecto a este punto de la recolección de ofrendas. Se tiene que hacer en el primer día de la semana. Luego, en 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7 dice, hablando de las ofrendas, pero esto digo, si alguien siembra escasamente, o sea, el que da escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero el versículo 7 que dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No es obligatorio. La iglesia no está obligada a un 10%. La ofrenda no tiene límite. Cada quien puede dar lo que quiera. Puede dar 10, 20, 30, 40, lo que sea de dólares. Pero sin obligarlo a nadie. Cada uno como propuso en su corazón. Porque también está el otro extremo, que la iglesia no ha aprendido a ofrendar. Si la iglesia es la misma limosna que se echaba en las misas, se sigue echando. Porque la iglesia todavía no ha aprendido a ofrendar. Pero cada uno dé como propuso en su corazón. No hay que presionar a la gente a dar. Desde el momento que pasan con el recipiente, esa es una presión para el que está sentado y tal vez no anda nada para dar. Esa persona debería pasar voluntariamente a donde está el recipiente, las ofrendas, para dar su ofrenda voluntaria, sin ninguna presión. ¿Y cómo tiene que hacerlo? No con tristeza. Si le va a dar pesar la ofrenda que va a dar, mejor no la dé. Dios dice que no es con tristeza. Tampoco no la dé por necesidad. Mucha gente ofrenda para que Dios le dé más. Eso no es así. Y esa es la manipulación del movimiento carismático. Le dicen a la gente que si dan más, Dios les va a dar más. Y cambian la frase del versículo 7. Porque Dios ama al dador alegre. Y la frase, ellos dicen, Dios bendice al dador alegre. Eso es mentira. Eso no lo dice la Biblia. Estos son fraudulentos, malos obreros. Son personas malévolas que siempre trabajan para sus vientres. No se mueven si no es por dinero. Por eso manipulan a las personas indoctas. Y ellos viven felices en sus grandes mansiones. Así que no dé por necesidad. Y Dios, cuando usted la ofrenda
la dé como propuso en su corazón, no la dé con tristeza, no la da por necesidad, entonces dice el versículo que Dios ama esa actitud del creyente. Por ejemplo, Pablo, ¿qué dijo respecto a esto en Filipenses 4:18? Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Los filipenses le dieron una ofrenda generosa al apóstol Pablo. ¿Cómo califica Dios esa ofrenda? Que llevó Epafrodito al apóstol Pablo. Dice que era olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué manera tan maravillosa. Ese es un creyente que ha crecido. La iglesia en Filipos había crecido. Estaban agradecidos con el apóstol Pablo por haberles enseñado el evangelio. Yo conozco pastores que están enseñando la gracia, que trabajan arduamente en el evangelio, trabajan en su iglesia local de una manera sacrificada y que la iglesia no recompensan como deberían ser a ese hombre. Porque un hombre que trabaja desmedidamente en el ministerio debía ser agradecida la iglesia con ese hombre. Debería ser agradecida. Pero los filipenses estaban agradecidos con el apóstol Pablo. Proveyeron para las necesidades de Pablo, lo cual fue visto como una ofrenda aceptable por el Señor. Estos falsos maestros no enseñan el evangelio, no se desvelan preparando estudios bíblicos, no están perseverando, no son salvos, no están perseverando en la palabra, no son salvos, no tienen el Espíritu Santo y la gente les da a mano llena. Viven como reyes, pero viven, y esa es la gloria que ellos tienen acá. Eso es lo que van a recibir, todo lo que tienen, porque de no creer en el Evangelio, de no confiar en el Evangelio, no llegarán más que a un lugar de tormento eterno. Entonces, hermanos, la iglesia tiene que ser agradecida con aquellos hombres que trabajan en el ministerio, que ayudan a los santos, porque los pastores, maestros y evangelistas son regalos, son los dones de Dios que le dio a la iglesia. Está en Efesios 4:11. Son los regalos que Dios le ha dado por gracia, por gracia. El ejercicio legítimo de los dones espirituales es otra situación que en la adoración pentecostal está muy mal. ¿Cuáles son las tres verdades importantes a recordar? Vamos a ver. Dice Pablo en la 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Entonces tiene que ser, ¿cuáles son las tres verdades a recordar? Son estas. Hágase todo para edificación. Hágase todo decentemente y con orden. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Todo que se haga para las buenas obras. Esto tiene mucha importancia. Esto es demasiado importante para los creyentes. Necesitamos crecer en el conocimiento de la gracia para poder entender estas verdades que estamos enseñando en esta materia. La confusión carismática neopentecostal. Hoy, por la gracia de Dios, he dado 2 lecciones y la primera era, ¿sigue Dios dando profecía y revelación hoy en día? Y esta, la adoración carismática examinada bajo la luz de las Escrituras. Esta es la número 11. Así es, amados hermanos, estudiantes del instituto, por favor, yo les pido estudiar la palabra del Señor con mucha inteligencia, ser precisos, tener deseos de crecer
Y aquellos que no tienen los materiales del instituto, pues que son hermanos que eh, se han inscrito, pero yo sé que les va a dar mucha ayuda a estas lecciones. Léanlas, vean y lean los contenidos de estas lecciones. Y el Espíritu Santo, y con su Biblia abierta, para que crezcan en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por esta oportunidad y que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.